Sexo del libro Medellín Secreto. En Medellín, a finales del siglo XX, la vida nocturna y el sexo aparecen como un espectáculo abierto y variado, sin horarios ni lugares prohibidos. No importa la hora, siempre hay espacios donde se ejerce el deseo. Moteles, residencias, bares gay, discotecas lésbicas, tabernas, casas de citas. Todo forma parte de un menú diverso que mezcla placer, curiosidad y desinhibición. No hay hora ni importa el lugar para hacer lo que se hace desde el comienzo de los tiempos. A esta hora o más tardecito se ejercita el sexo en esta ciudad que cada vez se esconde menos, porque cada día es más difícil encubrir su auge. El sexo, el del placer mercenario, o el del placer amoroso, o el del placer urgido, cualquiera de esos sobrevive aquí a los diagnósticos. Hay cuartos Hay cuartos con jardines, techos con espejos, salas con humos, camastros para masajes, baños comunales, bañeras con espumas, piscinas privadas, moteles para automovilistas, residencias para peatones, hostales para motociclistas. Hay bares de encuentros, tabernas gay, casas de putas como las de siempre. Hay servicios que se piden. Hola, ¿cómo estás? Yo quisiera. Muchachas acuden, acompañan, se quitan, se ponen, se visten, se van. Hay fiestas de a dos, encuentros de a tres, frenesís colectivos, desnudeces públicas, en pasarelas sobre las que caen luces tenues ahora reflectores brillantes, de fondo esa estridencia que ella llama música americana. Es el menú sexual de Medellín en este final del siglo. No hay barrios marcados ni áreas restringidas. No hay faroles púrpuras y lúgubres en las puertas de las casas permisivas. Desde la orilla hecha, desde la orilla hecha de mirarle los ojos a la realidad, se ve una Medellín desenfadada, sin exhibicionismos, que permite la florescencia de empresas de servicios para una clientela que ha llevado el ancla hasta el fondo y que tiene ahora más familiaridad con el placer y está más dada a la experimentación sin vergüenzas. La ciudad ya no oculta estos escenarios. Ahora todo se muestra en vitrinas de luces brillantes, en pasarelas donde los cuerpos se desnudan bajo reflectores, en encuentros íntimos que van desde fiestas de dos hasta bacanales de 5 personas. Medellín empieza a perder la vergüenza, se experimenta, se disfruta y cada vez más se habla del placer como algo cotidiano. Un epicentro de este ambiente es la calle Caracas frente al Parque de Bolívar, donde se mezcla lo comercial con lo erótico. Allí, entre helados, buñuelos y tiendas de ropa, aparecen sex shop, que venden bromas sexuales, vibradores, muñecas inflables, esposas y hasta tangas con sabores. Es un lugar que recuerda a las calles rojas de Ámsterdam o de París. El comercio del deseo está a la vista y compradores curiosos o experimentados acuden sin pena. Los moteles, por su parte, se convierten en verdaderas empresas organizadas. Ya no son simples bodegas con camas, sino negocios que manejan estadísticas, registros de ventas y hasta charlas de salud ocupacional para sus empleados. Algunos administradores saben exactamente cuántos vibradores se venden en un fin de semana o cuál es el día más concurrido para parejas. Hay detalles curiosos. Los moteleros saben que los miércoles, cuando hay partidos de fútbol, aumenta la clientela. Que los domingos el color del deseo es el amarillo, porque los taxis transportan parejas sin parar desde la mañana. Y que las mañanas, aunque tranquilas, se llenan de carros con bicicletas en la capota o parejas que buscan un escape rápido. Voy a hacer ahí una pausa. Eh, Dice que carros que con bicicletas en la capota, porque dice, voy a ir a montar en bicicleta. Y claro, montan la bicicleta atrás y todo, y resulta que van a montar en otra bicicleta. O sea, la mentirilla.
En esos moteles todo tipo de personas llega, ejecutivos, jóvenes estudiantes, señores jubilados, mujeres al volante que conducen con naturalidad, acompañadas de hombres hacia el nido de su propio deseo. También se habla de las reglas. Hay lugares donde todo está permitido. Parejas homosexuales, tríos, cuartetos o quintetos, como en el Motel Sol y Luna. Entre otros, como la suite, hay límites más claros. La administración regula las excentricidades para que nada se desborde. La variedad de servicios es inmensa, desde fiestas privadas con varios participantes hasta acompañantes que actúan como facilitadores de fantasías, más que como simples trabajadoras sexuales. Mujeres para mujeres, hombres para hombres o incluso parejas completas que alquilan su compañía. Basta con hacer una llamada, pedir referencias, fijar hora y lugar y todo está dispuesto. Los catálogos de estos servicios son tan diversos como las calles de la ciudad. Hay mujeres jóvenes, maduras, estudiantes, amas de casa. Algunas trabajan en oficinas o en mostradores de tiendas durante el día y por la noche complementan su salario con encuentros íntimos. Son discretas, se confunden entre la multitud y solo cuando alguien señala su oficio aparece la típica frase, pero claro, o me lo imaginé. En definitiva, Medellín aparece como una ciudad en la que el sexo mercenario o amoroso, urgente o planeado sobrevive y florece. Una ciudad sin horarios, sin vergüenzas, donde el placer se convierte en un negocio organizado, lleno de luces, vibraciones, pasiones y secretos que cualquiera puede descubrir si se atreve a mirar más de cerca. En Medellín, la prostitución no era solo la imagen típica de una mujer en la esquina, había toda una estructura organizada, casi empresarial, que funcionaba como si se tratara de un mercado formal. Había clubes abiertos al público, otros clandestinos y también un sistema paralelo, el de los catálogos donde se ofrecía a las jóvenes como parte de una lista selecta para clientes que buscaban algo más discreto. La oferta no se limitaba a mujeres para hombres, había de todo, hombres jóvenes para mujeres, mujeres para mujeres, parejas, tríos, un menú de opciones que iba desde lo convencional hasta lo más excéntrico. El objetivo era complacer fantasías y en muchos casos atender soledades. ¿Cómo se reclutaban a las muchachas? A veces todo empezaba por una amiga que pasaba el contacto o por la curiosidad de una estudiante que recibía una sugerencia en cualquier recreo. Otras veces, ¿quién dijo que el mismo modo en sentido contrario? Sí. Eh, ¿Cómo se reclutaban las muchachas? A veces todo empezaba por una amiga que pasaba el contacto o por la curiosidad de una estudiante que recibía una sugerencia en cualquier recreo. Otras veces las mismas madams salían a buscarlas con un olfato entrenado. Una de ellas contaba el método. Se paraban frente a un colegio o un preuniversitario en pleno centro de Medellín y observaban a las chicas. Miraban y miraban hasta identificar a aquellas que parecían vulnerables, jóvenes con aspecto de estar disponibles o necesitadas. No se trataba de improvisar, había que fijarse en los detalles. Si una parecía interesada, se le hablaba de manera sutil, un trabajo, un dinero extra. Y si mostraba disposición, el segundo encuentro era un lugar más privado, con la oferta directa y sin presiones. Si la joven aceptaba, venían entonces las pruebas, preguntas, fotos, entrevistas. Algunas veces hasta había una especie de catador, alguien encargado de evaluar sus aptitudes y descubrir posibles limitaciones. Solo entonces la muchacha entraba oficialmente en la lista de ofertas. El negocio empezaba con lo básico, visitas a domicilio. Por cada encuentro simple, la joven podía recibir unos 50.000 pesos
y otra parte similar iba para la madame, que gestionaba el contacto. Todo esto sin mayores complicaciones, apenas unas horas de servicio al cliente. Ese mismo proceso, con tarifas, preparación y selección, era lo que definía a estas empresas de servicios de compañía. Sin embargo, existía un nivel más bajo y menos riguroso, el de las adolescentes que se desnudaban en público en pasarelas improvisadas, en lo que se conocía como el mercado de la carne. Allí casi siempre eran muchachas pobres, muchachas de ellas estudiantes desertoras, que subían al escenario con ropa brillante y precaria. Se despojaban de sus prendas hasta quedar con una tanga diminuta, adornada con lentejuelas. El espectáculo era crudo. Ellas se contoneaban con torpeza frente a un público masculino embriagado, que gritaba, intentaba tocarlas y no perdía detalle de cada prenda que se caía. La escena culminaba con simulacros de sexo, exagerados y dramáticos, que solían terminar con un falso orgasmo y un aplauso breve, casi mecánico, antes de que se encendieran las luces amarillentas y comenzara otra función. Pero incluso quienes lograban ascender un poco en este mundo, las llamadas lilianas, no la pasaban mejor. Fue entonces cuando apareció el sueño japonés. Para algunas, la idea de viajar a Japón se convirtió en un anhelo de salvación. Por mucho dinero que pudiera ganar, su vida era amarga. Estaban sometidas al chantaje de proxenetas, expuestas a embarazos no deseados y obligadas al aborto cuando fallaban los métodos de prevención. No podían huir, pues no tenían pasaporte, y lo que llamamos placer, el verdadero disfrute, estaba reservado solo para el recuerdo de algún momento lejano de ternura. En este mundo aparecía un grupo particular, muchachas jóvenes que salían de Medellín rumbo a Japón. Eran entre 20 y 30 al mes, que emprendían la travesía como si se tratara de una ruleta rusa. Algunas regresaban rápido, vejadas y estafadas. Otras lograban quedarse años teñidas de rubio, dominando el idioma y con suficientes dólares para mandar remesas, comprar apartamentos o poner a trabajar a sus hermanos. Una de esas historias fue la de Liliana. Desesperada, un día decidió llamar a un número que tenía guardado. Respondió una mujer que, tras tantearla, le explicó sin rodeos en qué consistía el plan japonés. El viaje costaba 36 millones de pesos, que quedaba como deuda. Todo debía pagarse trabajando allá. A Liliana le fascinó la idea. Armó un maletín con lo indispensable y empezó un largo viaje. Medellín, Bogotá, Houston, Los Ángeles, luego 16 horas de vuelo a Seúl y finalmente Tokio. Allí un japonés casado con una colombiana se hacía pasar por esposo de la viajera para que pudiera pasar inmigración. El interrogatorio era intenso. ¿Quién era ella? ¿Cómo se habían conocido? ¿Qué hacían juntos? Si lograba superar esa primera prueba, entraba a un mundo extraño y hostil. El idioma, la escritura vertical, las costumbres desconocidas y el trabajo mismo, desnudarse en pasarelas, atender clientes que pagaban sumas enormes por servicios sexuales, cumplir con deudas que podían tardar 6 meses en saldarse, y todo bajo la vigilancia de quienes cobraban y recordaban cada día que primero había que pagar lo que se debía. Sin la suerte, sin el temple, lo más probable era regresar a Medellín, apenas días después, deportada, agotada y con la sensación de haber estado en un planeta hostil. Así, el relato muestra los dos extremos de esta realidad, desde las pasarelas baratas de Medellín hasta las luces brillantes de Tokio. En ambos lados, las jóvenes terminaban atrapadas en un sistema donde el dinero rápido era una promesa, pero la explotación y el dolor eran constantes. Hubo un tiempo en que la sexualidad en Medellín estaba marcada por la rigidez de la iglesia y del Estado. Durante más de medio siglo, las costumbres, los códigos y las vigilancias se impusieron sobre los cuerpos.
pero la vida misma, el deseo, el crecimiento de la ciudad, las pasiones sin freno, terminaron por derrumbar ese orden moral. Con la llegada de nuevas costumbres importadas y adaptadas, la conducta de las parejas se volvió incontrolable. Esa fuerza del deseo se impuso a las leyes y a la vigilancia, y de allí nacieron verdaderas heroínas de sexo. Tal vez se pueda relativizar lo de heroínas, pero basta imaginarse a la Villa de la Candelaria de 1890, mojigata, temerosa de Dios, moralista y camandulera, para comprender la osadía de mujeres como Lola Tirado, considerada la más atractiva de 10 mujeres de su clase. Fue ella quien decidió montar una casa de prostitución en una casona verde de tapia, camino al río, desde el Parque Berrío. 30 años después, en Medellín ya se identificaban al menos 4 zonas de prostitución permitidas. A ellas acudían con gran frecuencia señores y señoritos. Allí se realizaban fiestas con un desparpajo que incluía incluso parodias de los bailes de la alta sociedad. Se organizaban bailes similares a los del Club Unión, con música, disfraces, parodias, invitaciones timbradas. A veces llegaban tarde, pero llegaban aquellos caballeros y jóvenes distinguidos que en una sola noche hacían y deshacían entre esas paredes. La historia sexual de Medellín tiene capítulos curiosos. Por ejemplo, en Amagá, en 1858, un alcalde llevó amarrados a caballo a una pareja acusada de amancebamiento, Álvaro Rodas y María Ruiz Corrillo. Los condujo ante el juez, pero el juez, sorprendido, decidió liberarlos y hasta mandó encerrar al alcalde por atentar contra la libertad y la seguridad individual. Esa anécdota muestra cómo la tensión entre ley, costumbre y deseo atravesaba la vida de la región. Ya entrado el siglo XX, Medellín vio un destape. Se estrenaban nuevas formas de expresión sexual. Circulaban historias de celestinas con sobrenombres coloridos: la Pola, la Chula, la Manchada, la Carecaballo. Se mencionaban a Emilia Uribe y Honoria Rúa, a quienes se atribuían dones especiales para ayudar a las primeras pasiones de los jóvenes. Se usaba mucho el permanganato de potasio, mezclado con agua tibia como remedio para curar las enfermedades venéreas que transmitían las hembras comunitarias. En los años 30 apareció la leyenda de Eva Arango e Inés Mejía, mujeres que reclutaban jóvenes campesinas para traerlas a Medellín. De esa época surgió también la fama de las francesas, quienes supuestamente llegaron a la ciudad, montaron casas cerca del bosque y ofrecieron espectáculos tan adelantados que hasta presentaban cine pornográfico. O sea, en el barrio El Bosque. El barrio Guayaquil ya tenía para entonces fama de bares sórdidos, pensiones por horas y prostitutas de acera. Era un barrio formado por la plaza de mercado y los terminales del ferrocarril. Allí la vida era intensa: comerciantes, cargadores, negociantes y también clientes en busca de placer. Fue en Guayaquil donde se hicieron visibles los primeros homosexuales y travestis de la ciudad. Ya no se ocultaban, caminaban sin disimulo, ocupaban bares y cantinas, dejando huellas que quedaron congeladas en la fotografía de Benjamín de la Calle, el fotógrafo que se sintió estrecho en la zona tradicional de la ciudad y decidió vivir la bohemia guayaquileña. En Guayaquil se reunían personajes como Fernando González, Ciro Mendía y León Zafir, clientes habituales de cafetines oscuros, consumidores de aguardiente conversado. Allí la vida siguió y Guayaquil se consolidó como la gran zona roja del sexo barato en Medellín. La leyenda de las francesas alimentó la fantasía de una ciudad que quizás necesitaba inventarse historias de forasteras, porque lo cierto es que hasta la colonia nunca llegaron españolas a Medellín.
Fue también en el Bosque de la Independencia donde empezó la propaganda de los bombillos rojos, que luego darían forma al barrio Lovaina, vecino del Prado y de la Universidad de Antioquia. A ese barrio convertido en zona sexual de estudiantes se le dio un apodo que marcó generaciones, el alma mater, un juego de palabras con la famosa alma mater universitaria. Y en medio de estas historias surgió una de las leyendas más grandes del imaginario sexual paisa, Marta Pintuco. Se hablaba de ella como una madame célebre, aunque nadie pudo jamás comprobar su existencia. La busqué, dice el narrador, en archivos, en la memoria de las personas, en los recuerdos de viejas generaciones. Nada, siempre había quien decía, yo estuve a punto de conocerla, pero nunca se confirmaba. Se mencionaba su casa de citas frente a la fábrica de pinturas, pero todo era rumor. Marta Pintuco quedó convertida en mito, como el célebre puta de Aguadas. Con el paso del tiempo, los burdeles tradicionales siguieron existiendo, aunque ya no eran los epicentros de antaño. Surgieron nuevas modalidades como las salas de masajes, que ofrecían servicios rápidos, desde coitos manuales hasta experiencias más completas con ayudas corporales. Los precios iban de 15.000 a 50.000 pesos, según la fantasía elegida. En Medellín aparecieron también hoteles y prostíbulos cerca de la central mayorista en Guayabal, donde los choferes podían conseguir cama, bebida, comida y compañía para pasar la noche antes de seguir el viaje. Pero la Medellín moderna multiplicó las opciones, moteles por toda la ciudad, algunos sencillos, otros lujosos, como el Penthouse, el más caro de la ciudad. Existían moteles para los motociclistas cerca del Volador, residencias clandestinas en el centro y bares y discotecas para clientelas específicas. El famoso Luchos en San Juan reunía a hombres y mujeres de todos los gustos, mientras que el club lésbico Strass, cerca del estadio, se hizo célebre por sus fiestas colectivas y desenfadadas. La carrera Bolívar se convirtió en la nueva zona roja de travestis y prostitutas de acera. En Sabaneta, los trapiches se transformaron en tabernas oscuras con cubículos pequeños, luz tenue, música suave y un asiento para dos. Allí se vivían encuentros clandestinos, fugaces y apasionados. Medellín era una ciudad doble, la puritana que dormía temprano y la vibrante que llenaba la noche de rock, bares, discotecas y amores fugaces. Aparecieron bares solos de hombres, discotecas solos de mujeres y otros espacios donde ambos sexos se mezclaban buscando placer. Ya no se trataba de muchachitas analfabetas forzadas como en el pasado, ahora eran hombres y mujeres más conscientes, que ejercían su sexualidad abiertamente con o sin precauciones. El sexo se liberó de matrimonios y clandestinidades, se practicaba sin promesas, sin sacramentos y sin secretos. La búsqueda del placer en Medellín se volvió abierta, diversa, intensa. Se buscaba en bares, en moteles, en calles, en parques. Se vivía a cualquier hora, en cualquier parte. Y así, poco a poco, la ciudad se transformó en lo que algunos llamaron la ciudad del sexo, donde el deseo dejó de ser pecado para convertirse en parte de la vida cotidiana.